Hola chicos, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión orientativa de preparación para ingreso a medio superior 2025. Soy la profesora Yurixi Kunjama Hernández y les voy a impartir la materia de biología. Empecemos. El tema del día de hoy es clasificación de los seres vivos, es nuestra sesión número 2. Resultado de aprendizaje. Revisar el concepto e importancia de clasificación de los seres vivos. Comprender cómo se agrupan los organismos en función de sus características. Que el alumno conozca e identifique la clasificación de los seres vivos de acuerdo a su nutrición y reproducción. Los alumnos realizarán ejercicios complementarios sobre el tema. Tema y subtemas. Tema: clasificación de los seres vivos. Como subtemas: clasificación de organismos de acuerdo con su alimentación y clasificación de los organismos de acuerdo con algunos aspectos de la reproducción. ¿Por qué clasificamos a los seres vivos? ¿Tienes idea de la cantidad de organismos vivos que existen en este planeta? Bueno, pues es un número grandísimo, casi imposible de saber. De hecho, se cree que existen entre 10 y 14 millones de especies. Solamente una pequeña fracción de ella ha sido documentada. De hecho, una de las características de nuestro planeta es su gran biodiversidad, que constituye un orgullo para los seres humanos, pero también es un problema para quienes se encargan de estudiar la naturaleza. Por eso se hizo necesario hacer una clasificación en grupos. Esta agrupación se le conoce como clasificación de los seres vivos, tema que ha sido objeto de estudio y debate por siglos. De hecho, desde los tiempos de Aristóteles, la humanidad ha tratado de ordenar y comprender la diversidad que existe en nuestro planeta. Pero bueno, ¿por qué es necesario clasificar a todos estos organismos? ¿Por qué nos preocupa organizarlos? Bueno, pues es importante porque nos permite entender las relaciones evolutivas entre los organismos y cómo se han ido diversificando en todo este tiempo. Nos ayuda a que podamos identificar, organizar y nombrar a los diferentes organismos que habitan nuestro planeta. También ha sido fundamental para la combinación y el intercambio de información en el ámbito científico. La clasificación de los seres vivos es una tarea muy complicada. Para poder llevarla a cabo, se ha necesitado de algunos criterios para que nos permitan agrupar a los seres vivos según sus similitudes y sus diferencias. Entre los criterios encontramos 4, o vamos a hablar de 4. El primero va a ser el tipo de célula. Tenemos dos tipos de células, la célula procariota y la célula eucariota. Otro de los criterios va a ser la estructura corporal. Este criterio va a distinguir los tipos de estructuras corporales, como por ejemplo las plantas, si tienen presencia o ausencia de las raíces, de los tallos o de las hojitas, esa va a ser una estructura corporal que nos da un criterio de clasificación. Otro criterio más es la evolución. Aquí la evolución nos va a hablar sobre cómo se han desarrollado y evolucionado a través del tiempo los seres vivos y se va a ver cuál es su parentesco evolutivo. Otro de los criterios es la forma de nutrición. Tenemos dos tipos de nutrición, la autótrofa y la heterótrofa. Y por último, la reproducción. Nuestro tipo de reproducción. Tenemos una reproducción sexual y asexual. ¿Sale? La clasificación biológica es un proceso en donde los científicos agrupan a los seres vivos que comparten características. Existen muchísimas clasificaciones y estas son complejas dependiendo de las particularidades que tengan los organismos.
Hablemos un poquito de la clasificación de los organismos de acuerdo con su forma de alimentación. Primero que nada, hablemos qué es alimentación. La alimentación es un proceso en el cual los seres vivos van a obtener los nutrientes que necesitan para generar energía y llevar a cabo todas sus funciones vitales. Sin embargo, no todos incorporan los nutrientes de la misma forma. Existen dos maneras básicas de obtener la materia y la energía. Tenemos la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. En la nutrición autótrofa, los seres van a producir su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. Por eso se consideran como productores. Significa que son la fuente de alimento que va a sustentar al resto de los seres vivos. Para poder producirlo, lo hacen a partir de dos procesos, por medio de la fotosíntesis o la quimiosíntesis. Los seres fotosintéticos van a captar la energía lumínica y la van a utilizar para producir sus alimentos, como es la glucosa. Esto a partir de una molécula llamada dióxido de carbono y del agua. En cambio, los organismos quimiosintéticos, estos van a producir su alimento a partir de la energía química de compuestos inorgánicos. Este proceso, a diferencia del fotosintético, a diferencia de los seres fotosintéticos, no requieren luz. Dentro de los seres fotosintéticos vamos a encontrar bacterias, plantas, algas y protistas, y dentro de los seres quimiosintéticos vamos a encontrar principalmente a las bacterias. Ahora hablemos un poquito de la clasificación de organismos de acuerdo con algunos aspectos de la reproducción. Hablemos un poquito de los tipos de reproducción asexual. La fisión binaria o bipartición es una manera de reproducción asexual que se va a llevar a cabo en arqueas, en bacterias y protozoos. Consiste en la duplicación del ADN y la división del citoplasma de manera simultánea, lo que va a dar lugar a dos células hijas idénticas. Otro tipo de reproducción asexual es la gemación. Aquí la célula madre va a producir hijas más pequeñas o unas yemas. Estas se van a desprender y van a formar células semejantes a ella. Aquí, ¿quiénes la llevan a cabo? Lo que son las levaduras, las medusas, las hidras y los corales. Una más es la esporulación. La esporulación, aquí el núcleo se va a dividir muchas veces y van a formar una célula polinucleada. Polinucleada quiere decir una célula con muchos núcleos. Esto va a ser para que originen numerosas células hijas. Este proceso se da en protozoos, en hongos, en musgos y en helechos. Por último tenemos la fragmentación o división múltiple. Aquí el individuo se va a dividir en dos o más trozos. Va a haber una fragmentación del organismo. Cada fragmento se va a reconstruir para formar un organismo nuevo completo. ¿En quiénes se lleva a cabo este tipo de reproducción? En las planarias, en las lombrices de tierra y en las estrellas de mar. Reproducción sexual. La reproducción sexual es un proceso biológico que se logra por la unión de dos gametos o células reproductoras, uno masculino y otro femenino. Aquí sí vamos a encontrar
variabilidad genética. ¿En qué seres se da este tipo de reproducción? Pues lo vamos a encontrar en las plantas, en los animales y en los hombres. Recuerden que hablábamos que las plantas pueden tener reproducción sexual o sexual. Hablemos un poquito ahora de su reproducción sexual. Pasaremos a la reproducción sexual de las plantas. En la reproducción sexual de las plantas intervienen las flores y las semillas. La mayor parte de las plantas tienen una reproducción sexual. Es preciso que los anterozoides se unan con las ósferas. Aclaremos que los anterozoides son equivalente a los espermatozoides y la ósfera es equivalente a los óvulos. Hablemos un poquito de las etapas de la reproducción de las plantas. Primero que nada tiene que haber una polinización. Aquí el polen debe ser transportado de una flor a otra por el viento o por los insectos. Después pasamos a la fecundación, que es la unión de los espermatozoides con los óvulos. Esto se va a llevar a cabo dentro del pistilo. Pasamos a la formación de la semilla y el fruto. Fecundado el óvulo, este se va a transformar en semilla y el pistilo se va a transformar en fruto. Dispersión de la semilla. La semilla va a ser transportada por los animales, aire, agua, al lugar donde va a germinar. Una vez que la semilla llega a un lugar que presente una humedad y una temperatura adecuada, el embrión o semilla va a empezar a crecer y va a aparecer una nueva planta. De este modo es que se lleva a cabo la reproducción de las plantas en forma sexual. La reproducción sexual, como ya habíamos hablado, es un proceso biológico que se realiza mediante la unión de dos gametos y van a dar origen a individuos distintos a sus padres. Para que se lleve a cabo la reproducción sexual vamos a requerir de diferentes fases. La primera fase es la gametogénesis. Aquí es donde se tienen que fabricar los gametos. ¿Quiénes van a llevar a cabo la fabricación de estos gametos? Las gónadas. ¿Cuáles son nuestras gónadas? Los ovarios y los testículos. Los ovarios van a producir los óvulos y los testículos los espermatozoides. Una vez que ya tenemos a nuestros óvulos y a nuestros espermatozoides, se va a llevar a cabo el apareamiento. El apareamiento es el mecanismo para que los gametos se puedan juntar. Cuando logran juntarse nuestros gametos, entonces se va a llevar a cabo algo que conocemos como fecundación. La fecundación es donde los gametos se fusionan y van a formar el cigoto. Aquí aguas, vamos a hablar de un temita rápidamente. La fecundación se puede llevar a cabo de manera interna y de manera externa. La fecundación interna se realiza mediante la cópula, el comportamiento por el cual el macho va a depositar sus espermatozoides directamente en el tracto reproductor de la hembra. Y la fecundación externa es cuando la unión del espermatozoide y el gameto femenino se efectúa afuera del cuerpo de los progenitores. Esto está interesante. Esto generalmente se va a dar en ambientes o en animales acuáticos. Los animales van a liberar sus gametos al agua y los mismos tienen que encontrarse para que tengan lugar la fecundación. A este procedimiento generalmente se le conoce como desove. Bueno, una cuarta fase ya sería el desarrollo embrionario. Aquí también se puede hablar un poco de clasificación según su reproducción. Aquí va a ser una clasificación de acuerdo a su desarrollo embrionario. Existen tres tipos de desarrollo embrionario: de forma ovípara, de forma ovovivípara y de forma vivípara. En los animales ovíparos, la fecundación puede ocurrir interna o externa en el organismo, pero el desarrollo del embrión siempre se dará fuera del cuerpo de la hembra. Así, las características del huevo son fundamentales para que pueda desarrollarse fuera de la madre.
Algunos animales ovíparos dejan sus huevos una vez que los expulsan y estos quedan expuestos al azar, mientras que otros van a brindarles cuidados y protección para que puedan tener las condiciones para sobrevivir. Inclusive algunos almacenan alimentos para nutrir a las crías una vez que nacen. Ejemplos de animales ovíparos: en cuanto a aves tenemos a las avestruces, las gallinas, patos, gansos, etc. En peces tenemos a las pirañas, a las anguilas, a los salmones, al atún. En cuanto a reptiles tenemos algunas serpientes, tenemos las tortugas, los cocodrilos. También podemos encontrar en insectos a lo que son las hormigas, las abejas, los escarabajos. En mamíferos inclusive podemos encontrar al ornitorrinco. En cuanto a los animales ovovivíparos, esto está interesante. Aquí es cuando los animales nacen de huevo, pero la fecundación va a ser interna y el crecimiento embrionario también ocurre dentro de la madre. Cuando nacen o la eclosión del huevo puede ocurrir tanto dentro del organismo materno, de manera que el parto la cría puede salir directamente, o bien puede ser expulsado el huevo al exterior, abriéndose inmediatamente o al poco tiempo. Ejemplos de los ovovivíparos tenemos a los reptiles como la serpiente de cascabel y algunos lagartos. Algunos anfibios, también tenemos algunos peces como el tiburón blanco, la mantarraya, y tenemos insectos como las moscas. Los animales vivíparos son aquellos cuya fecundación es interna y aquí el embrión se va a desarrollar dentro del cuerpo de la madre. En este caso, la que va a proporcionar la nutrición y la protección durante todo el proceso va a ser la mamá, ya que existe una total dependencia entre ambos hasta que nace el nuevo ser. Aquí vamos a encontrar casi a todos los mamíferos, incluyendo a los murciélagos. Entre los mamíferos, entre los animales que podemos encontrar van a ser los mamíferos, como ya habíamos comentado, excepto el ornitorrinco y los equidna. También vamos a encontrar algunos peces como los tiburones, sobre todo el tiburón martillo. Vamos a encontrar reptiles como las boas y algunos anfibios como las salamandras. Conclusión. La clasificación de los seres vivos es un tema complejo que ha sido objeto de estudio durante siglos. Desde la antigüedad, los científicos han intentado agrupar a los seres vivos en categorías que los ayuden a entender mejor su diversidad y las relaciones evolutivas. A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes sistemas de clasificación. Estos cada uno van a tener sus ventajas y sus desventajas. Hasta aquí nuestro tema. Vamos a darle paso a otro temita que tenemos pendiente en esta sesión 2. Gracias, chicos. Continuamos con nuestra sesión 2 de biología. Vamos a continuar con otro tema que se llama cultura y sexualidad. Tema y subtemas: cultura y sexualidad, concepto de sexualidad, género y reproducción. La sexualidad es parte de la vida de una persona. Cada quien construye su propia sexualidad y con ello la manera de relacionarse con los demás. En esta construcción intervienen las vivencias personales, las costumbres, las tradiciones, la información que se puede obtener de diferentes fuentes,
la cultura, el grupo social donde crece esa persona, entre muchos otros factores. Para que podamos hablar de sexualidad tenemos que hablar de varios aspectos. En primer lugar vamos a hablar del sexo biológico. ¿A qué nos referimos con sexo biológico? El sexo biológico es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que van a definir biológicamente a una persona. Es quien define si eres hombre o mujer, pero está determinado por la información genética y por las diferencias en los órganos genitales. Por ejemplo, las mujeres nacemos con vulva, úteros y ovarios, y los hombres van a nacer con pene y testículos. Sin embargo, llega a pasar, muy rara vez, pero llega a pasar, que las características sexuales no permiten distinguir si una persona es hombre o mujer en el momento de su nacimiento, ya sea porque no están bien definidos sus órganos sexuales o porque tienen ambos. A estos se les llaman intersexo o hermafroditismo. Otro aspecto de la sexualidad es el género, es decir, el modo en que cada cultura espera que se comporte un hombre y una mujer. Por ejemplo, hay culturas en las que se espera que los hombres sean agresivos y que las mujeres sean sumisas. Un aspecto más de la sexualidad es la identidad de género, es decir, la manera como cada persona se siente identificada con su género, lo cual puede o no corresponder con el sexo con el que nacieron. Existe también la orientación sexual, que va a ser la atracción emocional, afectiva, romántica o sexual que siente una persona por otra de su mismo género o de un género diferente al suyo. El erotismo se relaciona con el deseo sexual y la capacidad de la persona para sentir placer a través de comportamientos sexuales motivados por emociones, ya sea de manera individual o con otra persona. Como hablábamos hace un momento, el género va a ser el conjunto de ideas o creencias sociales en base a las diferencias sexuales. Se le va a asignar al hombre o a la mujer un rol. A esto se le conoce como roles de género, que son el conjunto de normas sociales y de comportamiento que en un grupo específico se perciben como las apropiadas para las mujeres y para los hombres. Por ejemplo, las mujeres se dice que nuestro rol es ser amas de casa y los hombres son los proveedores del hogar. Esos son algunos ejemplos de los roles de género. Hablemos de género y reproducción. Género. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que con base en la diferencia sexual se asignan a la mujer y el hombre. Esto va a definir los roles de género, que son el conjunto de normas sociales y de comportamiento que en un grupo específico se perciben como las apropiadas para las mujeres y las que son apropiadas para... En los roles de género, la sociedad va a definir cómo se espera que actuemos, que hablemos, que nos vistamos, que nos arreglemos y nos comportemos según nuestro sexo asignado al nacer. Cada sociedad y cultura tiene expectativas en relación a cómo son los roles de género. Esto puede variar mucho entre un grupo y otro, pero también puede ir cambiando con el tiempo dentro de la misma sociedad. Algunos ejemplos de roles de género son los siguientes. Cuando las mujeres se encargan cuando se dice que las mujeres deben de encargarse de las labores domésticas, cuando el trabajo de un hombre es mejor remunerado que el de una mujer, cuando los hombres tienen derecho a decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Como nos damos cuenta, infortunadamente en la mayoría de los casos
se les dan a las mujeres actividades y pautas de conducta que son injustas y que nos colocan en una situación de desventaja y vulnerabilidad ante lo que son los hombres. Esto se agrava porque muchas personas consideran que conductas de sumisión de las mujeres son virtudes. Afortunadamente, en la actualidad hay un término que es equidad de género. La equidad de género es la distribución justa de las oportunidades, de los recursos y la responsabilidad entre hombres y mujeres. Es un principio de justicia que busca eliminar la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas. Se va avanzando poco a poquito. Por ejemplo, en nuestro país ya no se les asigna a los hombres el exclusivo papel de trabajar para mantener a la familia. Sin embargo, sí persiste la idea de que las mujeres, aunque trabajen, están obligadas a mantener el orden y la limpieza de la casa. Por desgracia, todavía hay muchas actitudes infundadas de mayor valoración hacia los hombres y de una desvalorización de las mujeres, pero se va avanzando poco a poco. Por ejemplo, cada día hay más mujeres que son ingenieras, que son doctoras, que son científicas. También a las mujeres ya se les permite participar en actividades económicas, así como en la toma de decisiones para manejar nuestra propia vida. Por su parte, también los hombres ya comparten responsabilidades de la limpieza, de los cuidados de la casa, así como de la atención y del desarrollo de los pequeños. Aunque los avances son grandes, aún es necesario recapacitar y modificar ideas como conductas para lograr lo que es una verdadera equidad de género. Tenemos que entender que no existen cosas de hombres y de mujeres, que todos somos seres humanos y que todos podemos hacer lo mismo y que podemos aprender a llevar la casa, a tener una profesión, a cuidar a los hijos, todo aquello que propicia una justicia. Por otra parte, todos los seres vivos, así como todos los seres vivos, nosotros los seres humanos también nos podemos reproducir. La diferencia que tenemos con el resto de los seres vivos es que nosotros tenemos la capacidad de decidir si al tener una vida sexual activa deseamos tener hijos y obviamente responsabilizarnos de ellos. Es importante que consideremos que cuando una persona decide tener relaciones sexuales no necesariamente desea procrear. Al tomar unas decisiones bajo información confiable va a permitir que la gente prevenga embarazos no planificados, que prevenga infecciones de transmisión sexual o que simplemente decida tener un nuevo ser. Si el embarazo llega a ocurrir en familias preparadas emocionalmente y con la madurez sexual suficiente, la mayor parte de las veces el nuevo ser es bienvenido y es un motivo de alegría, pero hay casos en donde la sorpresa asume en medio de tensiones familiares, en donde existen situaciones de embarazos no planificados en adolescentes o en familias que simplemente no están preparados o simplemente no tengan el deseo de concebir. Tal circunstancia va a propiciar a cambios radicales en la vida tanto de la mujer embarazada como de su pareja y de la familia de ambos. Es por eso que aquí entra la autonomía corporal, que nos permite a nosotros las mujeres decidir ser o no ser madres y en qué momento de nuestra vida. Lo ideal sería que nuestra reproducción, como parte de nuestra sexualidad humana, se planificara de una forma razonada por parte de las personas que son activas sexualmente y para tener un plan de vida. Género. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que con base en la diferencia sexual se asignan a la mujer y al hombre. Esto va a definir los roles de género, que son el conjunto de normas sociales y de comportamiento que en un grupo específico se perciben como las apropiadas para las mujeres y las que son apropiadas para. En los roles de género,
La sociedad va a definir cómo se espera que actuemos, que hablemos, que nos vistamos, que nos arreglemos y nos comportemos según nuestro sexo asignado al nacer. Cada sociedad y cultura tiene expectativas en relación a cómo son los roles de género. Esto puede variar mucho entre un grupo y otro, pero también puede ir cambiando con el tiempo dentro de la misma sociedad. Algunos ejemplos de roles de género son los siguientes. Cuando las mujeres se encargan cuando se dice que las mujeres deben de encargarse de las labores domésticas, cuando el trabajo de un hombre es mejor remunerado que el de una mujer, cuando los hombres tienen derecho a decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Como nos damos cuenta, infortunadamente en la mayoría de los casos se les dan a las mujeres actividades y pautas de conducta que son injustas y que nos colocan en una situación de desventaja y vulnerabilidad ante lo que son los hombres. Esto se agrava porque muchas personas consideran que conductas de sumisión de las mujeres son virtudes. Afortunadamente, en la actualidad hay un término que es equidad de género. La equidad de género es la distribución justa de las oportunidades, de los recursos y la responsabilidad entre hombres y mujeres. Es un principio de justicia que busca eliminar la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas. Se va avanzando poco a poquito. Por ejemplo, en nuestro país ya no se les asigna a los hombres el exclusivo papel de trabajar para mantener a la familia. Sin embargo, sí persiste la idea de que las mujeres, aunque trabajen, están obligadas a mantener el orden y la limpieza de la casa. Por desgracia, todavía hay muchas actitudes infundadas de mayor valoración hacia los hombres y de una desvalorización de las mujeres, pero se va avanzando poco a poco. Por ejemplo, cada día hay más mujeres que son ingenieras, que son doctoras, que son científicas. También a las mujeres ya se les permite participar en actividades económicas, así como en la toma de decisiones para manejar nuestra propia vida. Por su parte, también los hombres ya comparten responsabilidades de la limpieza, de los cuidados de la casa, así como de la atención y del desarrollo de los pequeños. Aunque los avances son grandes, aún es necesario recapacitar y modificar ideas como conductas para lograr lo que es una verdadera equidad de género. Tenemos que entender que no existen cosas de hombres y de mujeres, que todos somos seres humanos y que todos podemos hacer lo mismo y que podemos aprender a llevar la casa, a tener una profesión, a cuidar a los hijos, todo aquello que propicia una justicia. Por otra parte, todos los seres vivos, así como todos los seres vivos, nosotros los seres humanos también nos podemos reproducir. La diferencia que tenemos con el resto de los seres vivos es que nosotros tenemos la capacidad de decidir si al tener una vida sexual activa deseamos tener hijos y obviamente responsabilizarnos de ellos. Es importante que consideremos que cuando una persona decide tener relaciones sexuales no necesariamente desea procrear. El tomar unas decisiones bajo información confiable va a permitir que la gente prevenga embarazos no planificados, que prevenga infecciones de transmisión sexual o que simplemente decida tener un nuevo ser. Si el embarazo llega a ocurrir en familias preparadas emocionalmente y con la madurez sexual suficiente, la mayor parte de las veces el nuevo ser es bienvenido y es un motivo de alegría. Pero hay casos en donde la sorpresa asume en medio de tensiones familiares, en donde existen situaciones de embarazos no planificados en adolescentes o en familias que simplemente no están preparados o simplemente no tengan el deseo de concebir. Tal circunstancia va a propiciar a cambios radicales en la vida tanto de la mujer embarazada como de su pareja y de la familia de ambos.
Es por eso que aquí entra la autonomía corporal, que nos permite a nosotros las mujeres decidir ser o no ser madres y en qué momento de nuestra vida. Lo ideal sería que nuestra reproducción, como parte de nuestra sexualidad humana, se planificara de una forma razonada por parte de las personas que son activas sexualmente y para tener un plan de vida. Conclusión. El reconocer cómo la sexualidad es influenciada por la cultura nos permite comprender los problemas sociales relacionados con el género y la reproducción humana. La sexualidad es una parte del ser humano, por lo que es importante conocerla y ejercerla con libertad y reconocer cuando es apropiado iniciar o no la actividad sexual. Para ello es importante llevar una vida sexual informada, saludable y segura en la que se tomen decisiones responsables y en la que se evite la discriminación por razones de género. Les agradezco, chicos, la atención, el ver este videíto. Espero haya quedado claro ambos temas, tanto el de clasificación de los seres vivos como el de cultura y sexualidad. En la siguiente diapositiva les estoy dejando 2 códigos QR. Esto es para que realicen esas actividades como refuerzo a ambos temas. Muchas gracias.